Perfecto. Bueno, pues volvamos a los diagramas presión-temperatura, ¿vale? Vamos a volver a mirar desde este lado, donde teníamos la línea de equilibrio sólido-líquido, la línea de equilibrio líquido-gas y la línea de equilibrio sólido-gas, ¿de acuerdo? Vamos a volver a ese diagrama. Y vamos a empezar por el del agua, porque el diagrama del agua, aunque el agua sea tan común para nosotros, porque la usamos constantemente, el agua es una sustancia tremendamente especial, que tiene un comportamiento absolutamente distinto del resto de sustancias. Y gracias a ese comportamiento anómalo del agua, por ejemplo, durante las glaciaciones siguió habiendo vida en los océanos y en los lagos y en los ríos, como ahora vamos a ver. Si no fuera por esa bendita anomalía del agua, se habría extinguido la vida en las glaciaciones. Muy bien. Insisto en que estamos mirando desde este lado, es decir, que cuando veo esta línea, en realidad estoy viendo toda esta superficie, lo que pasa es que la estoy viendo de lado. En vez de verla desde arriba, que vería toda la superficie, la veo de lado, con lo cual veo una línea. Todas estas superficies vistas de lado se ven como esto, esta línea y esta línea, ¿vale? Sería esta curva y esta curva de aquí. Bien, y esta superficie de aquí sería esta línea que se ve aquí, lo mismo, ¿vale? Si la veo de lado, lo veo como una línea, si lo veo de frente, veo una superficie. Una superficie vista de lado se ve como una línea. Muy bien, que sería esta que está aquí. Perfecto. Entonces vamos a hacer este recorrido FGHI, ¿vale? Que en realidad se va produciendo a través de esto. Pero bueno, vamos a verlo sobre el diagrama. Bien, si planto el punto F, ¿qué me está diciendo el diagrama? Pues me está diciendo que a esta presión y a esta temperatura, ¿cómo está el agua? Como ha caído dentro del área donde está como gas, pues sé que va a estar como gas, como vapor. Bien, si desde esa presión y esa temperatura empiezo a subir la presión, si cambia la temperatura, empiezo a subir la presión, pues voy subiendo de modo vertical, voy subiendo la presión, tengo un gas cada vez más presionado, hasta que llego justo a la curva de equilibrio. A esa temperatura, cuando alcanzo esta presión, justo a esa presión y esa temperatura, está en equilibrio el líquido y el vapor. Esta es la línea de equilibrio líquido-vapor. Bien. ¿Qué hemos visto que pasa cuando un gas intento comprimirlo y llega al momento del equilibrio? Que sería llegar justo a esta curva. Pues que por mucho que yo intente disminuir el volumen, la presión no cambia hasta que todo es líquido, todo el gas se ha condensado. Así que cuando llego a este punto, en realidad, esto es una raya, pero una raya vista de frente se ve como un punto, ¿no? Si la miras de lado es una raya, pero si la miras de frente es un punto. Pues es lo que estamos viendo aquí. Eso se está metiendo hacia adentro, es decir, es esta línea que va hacia adentro. Pero bueno, nos da igual. Desde este diagrama, ¿cómo lo vemos? Pues que el gas, conforme aumento la presión, llega justo a la presión de equilibrio, donde el gas empieza a pasar a líquido. Cuando todo el gas ha pasado a líquido, entonces puedo seguir aumentando la presión. Y ya sería todo líquido. A partir de aquí, como ya estos puntos caen en el área de líquido, ya el sistema sobrevive solo como líquido. En este punto sobreviven líquido y gas. Aquí solo gas y aquí solo líquido. Un líquido cada vez más presionado, porque cada vez estoy subiendo más la presión. Hasta que llego a este punto. Cuando llego a este punto, pues resulta que a esta temperatura y esta presión, como cae en este área, pues sé que va a estar como líquido, como agua líquida. Bien, ahora mantengo la presión y lo que voy haciendo es bajar la temperatura. O sea, ese agua líquida que está presionada, voy a ir enfriándola. La voy enfriando, sigue siendo agua cada vez más fría, pero sin cambiar la presión, ¿vale? La presión grande que estoy ejerciendo sobre ella la mantengo constante, pero cada vez está más fría, agua más fría, más fría. Bien, pues a esa presión, justo cuando llega esta temperatura de aquí, empieza a establecerse el equilibrio líquido-sólido, es decir, empieza a congelarse. Igual que pasa con el líquido y el gas, hasta que todo el agua líquida no ha pasado a sólido, la temperatura no cambia. Así que llego aquí, sigo enfriando, pero la temperatura no cambia. ¿Por qué? Porque el líquido está pasando a sólido, hasta que ya está todo sólido. Cuando está todo sólido, si sigo enfriando ya sigue bajando la temperatura. Y ya vendría por aquí, a estas temperaturas bajas y a esta presión. Entonces, por ejemplo, en este punto de aquí, que es a esta presión y esta temperatura, como cae dentro del área del sólido, sé que en esas condiciones el agua está como sólida. Es decir, en esas condiciones el potencial químico del sólido es menor que el del agua líquida. Y por eso está como sólido. Mientras que en el punto H,
el potencial químico del agua líquida es menor que el del gas y el del sólido, por eso sobrevive como líquido y no hay nada de gas y nada de sólido, ¿no? O en el punto F, el potencial químico del gas es el más pequeño, por eso sobrevive como gas. En estas condiciones de presión y temperatura, en esas condiciones, el potencial químico del líquido y del sólido son mayores que el del gas, por eso aquí solo sobrevive como gas. Y en el punto G, como sobreviven a la vez líquido y gas, quiere decir el potencial químico del líquido y el del gas son iguales y menores al del sólido, por eso ahí no hay sólido. Perfecto. Bien, ya estamos jugando, ¿veis?, con el diagrama, con el potencial químico y con los cambios de fase que se están produciendo. Poco a poco nos vamos adentrando en el uso de los diagramas y qué significan. En este caso es el agua. Vamos a ver algunos puntos especiales del agua, ¿no? Por ejemplo, el punto triple. El punto triple, que viene significado aquí con el punto A, punto triple. Bueno, pues el punto triple se da a 0,01 grados Celsius, 0,01 grados Celsius, y a una presión de 4,6 torr. Claro, 4,6 torr es una presión pequeñísima. ¿Por qué? Porque una atmósfera, que es presión atmosférica, son 760 torr. Entonces, habría que dividir 4,6 entre 760 para que te dieran atmósfera. ¿Y eso cuánto sale? 0,0061 atmósfera. ¿Veis? Es una presión muy pequeña. Bueno, pues a 0,061 atmósferas y 0,01 grados centígrados, justo a esa presión y a esa temperatura, y solo a esa presión y a esa temperatura, conviven en equilibrio el sólido, el líquido y el gas. Es el punto triple. En ese punto, y solo en ese punto, el potencial químico del sólido, del agua líquida y del gas es igual, y por eso sobreviven en equilibrio, en este punto, el punto triple. Bien, por otro lado, podemos, por ejemplo, fijar la presión de una atmósfera. Entonces, si a una atmósfera, que es la presión estándar, la presión normal, a esa presión veo dónde corta la línea de equilibrio sólido-líquido, pues ese sería el punto de fusión normal. ¿Por qué? Porque es una atmósfera. ¿Cuál es el punto de fusión normal del agua? El normal es a una atmósfera. El punto de fusión es cuando se funde el agua, pues a 0 grados, ¿no? Efectivamente, si uno mira aquí, sería 0 grados. En realidad, ya lo vimos, si somos tremendamente precisos, llegando hasta el cuarto decimal de temperatura, lo cual no es nada fácil, y desde luego está muy lejos de nuestras capacidades de precisión, ¿vale? En realidad no es 0 exacto, sino 0,0024 en grados Celsius. Pero bueno, nosotros como mucho vamos a llegar al primer decimal de temperatura, con lo cual, si cortas aquí, ¿qué te queda? 0,0. A efectos prácticos, para nosotros el agua funde a 0. Bien. Y si a la misma presión, que es una atmósfera, veo dónde corta a la línea de equilibrio líquido-gas, pues me quedaría el punto de vaporización normal. El punto de vaporización normal. ¿A qué temperatura se vaporiza el agua a presión atmosférica? Pues a 100 grados, decimos, ¿no? En realidad, si somos estrictamente precisos, en grados Celsius, no es 100, sino 99,974. Ya os he dicho que nosotros como mucho vamos a tener un decimal de la temperatura, con lo cual si cortas por aquí, como esto es un 7, habría que redondear, con lo cual me quedaría 100. Así que a efectos prácticos, efectivamente, el agua se congela a 0 grados, si estamos a una atmósfera, a 0 grados y ebulle a 100 grados, a efectos prácticos. ¿De acuerdo? Este sería el punto de fusión normal y este sería el punto de vaporización normal o punto de ebullición normal. Por último, otro punto singular que todavía tenemos que explicar qué es exactamente sería este punto C. Es el punto crítico, que para el agua se da a 374 grados Celsius y 218 atmósferas. Es justo ese punto de ahí, donde veíamos en los diagramas PV que la curva ya no entraba en equilibrio líquido-vapor, sino que era tangente. Pero eso sucede en este punto de aquí, donde se acaba esta curva, justo ese punto de ahí. Ese es el punto crítico, que tiene unas peculiaridades que veremos con detalle, ¿vale? Y que cada sustancia tiene su punto crítico. Para el agua, insisto, a 374 grados, 218 atmósferas. Si comparamos el diagrama presión-temperatura, presión-temperatura que ya hemos visto del agua, con el diagrama presión-temperatura del CO2, observamos, bueno, obviamente que el CO2 también tiene su punto triple,
que ahora para el CO2 cae a menos 56,6 grados centígrados y 5,11 atmósferas. Entonces la presión y la temperatura son distintas, pero esa sustancia, como todas las sustancias puras, tiene su punto triple. Muy bien. Entonces toda esta zona que está aquí sabemos que es el CO2 sólido, altas presiones, bajas temperaturas, CO2 sólido. Bajas presiones, altas temperaturas, toda esta parte que está aquí abajo es CO2 gas, y el área que queda entre esta curva y esta, pues sabemos que es el CO2 líquido. Esta línea es la línea de equilibrio sólido-líquido, esta línea es la línea de equilibrio líquido-gas, y esta línea es la línea de equilibrio sólido-gas. ¿Veis? Es análogo para cualquier sustancia. Todas las sustancias, a las presiones y temperaturas convencionales, van a tener diagramas parecidos, es decir, tres líneas, la línea de equilibrio sólido-gas, sólido-líquido y líquido-gas. Bien, ¿cuál es la diferencia y peculiaridad específica del agua que hace que sea tan especial, tan diferente al resto de sustancias? Pues fijaos que esta curva de aquí y esta curva de aquí tienen una forma parecida, son curvas que van creciendo, es decir, conforme aumenta la temperatura, aumenta la presión, aumenta la temperatura, aumenta la presión. Bien, ¿cuál es la línea que cambia radicalmente? Esta línea. Fijaos que en el CO2, como en el 99,999% de sustancias, es decir, todas, menos el agua y creo que era el galio y el bismuto, es decir, tres sustancias muy particulares, el resto de sustancias conocidas, esta curva también es creciente. Es decir, que conforme aumenta la temperatura, aumenta la presión. ¿Veis? Que va creciendo, va hacia arriba. Pero en el agua, fijaos que no, que decrece. Es una línea que empieza aquí y va decreciendo conforme aumenta la temperatura. Esta línea está hacia la derecha en nuestro diagrama y esta línea está hacia la izquierda en nuestro diagrama. Este comportamiento es francamente anómalo. No le pasa a ninguna sustancia, salvo, ya os digo, el agua, que es tremendamente abundante, y después dos sustancias muy raras, que me parece, bueno, muy raras, poco comunes, como el galio o el bismuto. Nada más, nada más. O sea, este diagrama, si quitamos los valores, valdría prácticamente en términos relativos para cualquier sustancia. Mientras que este diagrama, en concreto, sabemos que va a ser el agua. Por esta peculiaridad. La pendiente de la línea sólido-líquido es una pendiente negativa, es decreciente, mientras que aquí la pendiente es positiva. ¿Veis? Esto es lo habitual. Esto es lo que le pasa a todo el mundo. Esto es lo que le pasa a todo el mundo, mientras que esto es muy raro y le pasa solo al agua y a dos sustancias peculiares, ¿no? Bien, luego esto es lo normal y esto es lo raro. Ya veremos a qué se debe esto. Tenemos que explicar todavía a qué se debe esa diferencia fundamental del agua. Muy bien, bueno, esto sería un esquema general, ¿vale? De cualquier diagrama, presión-temperatura de cualquier sustancia. Ya os lo he dicho, vais a tener una línea de equilibrio sólido-gas, una línea de equilibrio líquido-gas, una línea de equilibrio sólido-líquido, que habitualmente tiene pendiente positiva, menos en casos especiales como el del agua, que tiene una pendiente negativa. ¿Vale? Este es el punto triple, donde coinciden las líneas de equilibrio sólido-líquido, líquido-gas y sólido-gas. Por tanto, es el único punto en el que sobreviven en equilibrio las tres fases. Debajo de estas líneas es puro gas, entre esta línea y esta línea es puro líquido, y por encima de las líneas es puro sólido. Bueno, pues vamos a utilizar este diagrama y vamos a comparar lo que le pasa al agua con lo que le pasa a cualquier otra sustancia. Y así vamos a encontrar esa diferencia fundamental que permitió la vida en la glaciación. Quiero que os fijéis que la línea oscura, bueno, esta línea ya la conocéis, equilibrio líquido-gas, esta línea la conocéis, equilibrio sólido-gas, y esta línea, que es la de equilibrio sólido-líquido, esto es lo habitual, la línea oscura, mientras que la línea discontinua roja, esta línea de aquí, es el comportamiento anómalo del agua. Entonces, vamos a observar en primer lugar esta línea amarilla. Es una línea vertical que parte del punto C y va subiendo la presión. Entonces, vamos a ir siguiendo esa línea. Para una sustancia en general, fijaos, partimos de este punto C. Bueno, pues a esa presión y esta temperatura resulta que el punto cae dentro del área del gas. Luego ahí va a estar como puro gas. Muy bien. Voy aumentando la presión,
sin variar la temperatura, hasta que llega un momento en que, ¡pum!, llega a la línea de equilibrio. Cuando llega a la línea de equilibrio, pues se establece el equilibrio líquido-vapor, ¿vale? Estamos partiendo de gas y esta es la línea de equilibrio líquido-gas. Luego ahí empiezan a formarse las primeras gotitas de líquido y si intento seguir aumentando la presión no cambia, pero cada vez hay menos gas y más líquido hasta que todo se vuelve líquido. A partir de ese momento puedo seguir aumentando la presión y lo que tendré es cada vez un líquido cada vez más presionado. Un líquido cada vez más presionado. Bien, cada vez más presionado, cada vez más presionado. ¿Qué quiere decir cuando hemos pasado de este punto C a este punto donde ya es líquido? Pues que en estas condiciones el potencial químico más pequeño para esa sustancia es como gas y por eso sobrevive como gas. En este punto de aquí el potencial químico más pequeño en esas condiciones de presión y temperatura, en esas condiciones ahora el potencial químico más pequeño es el del agua líquida y por eso subsiste como líquido. Y conforme voy aumentando la presión, obviamente va cambiando el potencial químico, ¿vale? Voy subiendo la presión hasta que llega un momento, justo en el punto de corte de la línea de equilibrio sólido-líquido, en que se iguala el potencial químico del sólido y del líquido y entonces el líquido empieza a formar sólido, empieza a congelarse, a solidificarse. Bien. Si intento seguir aumentando la presión, lo que va haciendo es que cada vez más líquido va pasando a sólido, hasta que ya todo el líquido es sólido, y a partir de ese momento, si sigo aumentando la presión, pues lo que tengo es sencillamente un sólido cada vez más comprimido, un sólido cada vez más comprimido. En este punto de aquí, por ejemplo, en esas condiciones de presión y temperatura, el punto cae dentro del área del sólido, pues estará como puro sólido, como puro sólido. En este punto ya vimos que estaría como puro líquido y en este punto estaría como puro gas. ¿Qué me quiere decir? Que el potencial químico a una temperatura dada va cambiando con la presión. Aquí el potencial químico menor es el del gas. Aquí se iguala con el del líquido y a partir de aquí el potencial más pequeño es el del líquido. En este punto se iguala con el del sólido y a partir de aquí el potencial más pequeño es el del sólido. Bien, tiene sentido que a altas presiones el potencial más pequeño sea el del sólido. ¿Por qué? Porque a altas presiones la fase más estable será la que ocupa menos volumen. Y aquí está el quiz de la cuestión. Para la inmensa mayoría de las sustancias, como sólido es como menos ocupan. Cuando se funden a líquido ocupan un poco más y cuando pasan a gas ocupan muchísimo más. Pero la fase que menos ocupa para cualquier sustancia, salvo casos muy raros como el del agua, la fase que menos ocupa es el sólido. Por eso a altas presiones ya se queda como sólido. No hay ninguna otra fase que sea más estable a esa alta presión. Bien, veamos en cambio ahora lo que le sucedería al agua. El agua no sigue esta línea de equilibrio oscura, negra, sino que sigue esta línea discontinua roja. Esta es la línea de equilibrio del agua. Entonces fijaos, si hacemos la misma experiencia, a esta presión y temperatura estaría como vapor de agua, voy subiendo la presión y a esta determinada presión empezaría a condensarse hasta que se condensa del todo. Si sigo aumentando la presión, pues cada vez tengo agua líquida más comprimida. Pero fijaos que ya haga lo que haga, al aumentar la presión, como esto es una línea vertical, y esta línea se va alejando cada vez más, ya no corta ni cortará jamás a la línea de equilibrio con el sólido. ¿Qué quiere decir? Que por muchísimo que yo aumente la presión, ese agua líquida jamás va a pasar a sólido. Jamás va a pasar a sólido. ¿Por qué? Porque en el caso del agua, que es un caso tremendamente peculiar y extraño, el agua como líquido ocupa menos que el agua como sólido. Es decir, el agua líquida, cuando se congela, cuando pasa a sólido, se expande. Eso es rarísimo. Pero para nosotros es tan normal, porque claro, siempre que metemos una botella en el congelador y nos hemos pasado, pues la botella revienta, estamos acostumbrados, ¿no? Por eso no parece lo más normal, pero es que eso solo le pasa al agua. Cualquier otra sustancia cuando se congela disminuye su volumen. El agua no. El agua cuando se congela se expande. Bien, entonces a alta presión la fase que es más estable es la que ocupa menos volumen. Y para el agua la que ocupa menos volumen es el agua líquida. Por eso a altísimas presiones sobrevive como agua líquida y nunca se congela. ¿Vale? Bien, eso cuando partimos de temperaturas superiores a la temperatura del punto triple. Podemos hacer la misma experiencia, pero ahora siguiendo la línea roja, ¿vale? Siguiendo la línea roja. Para una sustancia cualquiera. Ahora, fijaos que estamos partiendo de una temperatura inferior
a la temperatura del punto triple. Antes era una temperatura mayor que la del punto triple, que cae por aquí, es este punto, esta temperatura. La temperatura amarilla era mayor y la temperatura roja es inferior. Vale. Partimos de una temperatura inferior al punto triple. Para una sustancia cualquiera, si parto esta presión y esta temperatura, pues está como puro gas, voy aumentando la presión y llega a este punto, esta línea, la línea de equilibrio sólido-gas. En ese momento, el gas y el sólido están en equilibrio. Y conforme intento aumentar la presión no consigo aumentarla, pero lo que consigo es que cada vez más gas pase a sólido. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo el gas es sólido. Y cuando todo el gas es sólido, pues ya sí que puedo seguir aumentando la presión. Y a partir de ese momento lo que tengo es un sólido cada vez más presionado. Si nos fijamos en cualquier sustancia, que el equilibrio sólido-líquido es esta línea oscura, ya esta línea roja jamás corta a la línea de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que cualquier sustancia a partir de ese momento seguirá siendo sólido por mucho que aumente la presión. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, cualquier sustancia, salvo el agua, cualquier sustancia a altas presiones, la fase que menos ocupa, ¿vale? La fase que menos ocupa es el sólido. Y por eso a altas presiones la fase preferida es la que menos ocupa, que es el sólido, esa es la más estable. Bien, como esta es la línea que manda para cualquier sustancia, pues ya esta línea y esta línea negra nunca se encuentran, porque esta se está alejando y esta es vertical. Así que ya nunca se encuentran. Y esta línea, por mucho que aumente la presión, pues seguiría ya siendo sólido siempre, siempre. Veamos el caso del agua. Parto de aquí, que es puro gas. Llega a este punto de equilibrio y efectivamente se establece un equilibrio hielo-vapor de agua. Intento aumentar la presión, no puedo, pero lo que consigo es que cada vez más gas pase a sólido. Cuando todo el gas ha pasado a sólido, entonces ya sí que puedo seguir aumentando la presión y tengo un hielo cada vez más comprimido. Pero en el caso del agua, por su anomalía, ahora la línea de equilibrio está inclinada hacia la izquierda, y entonces esa línea de equilibrio sólido-líquido ahora sí que corta a esta línea vertical. Entonces llega una cierta presión, y esto es lo fundamental, llega una cierta presión a la que, a pesar de que la temperatura es baja, llega una cierta presión en que se establece el equilibrio sólido-líquido, y si sigo subiendo la presión, todo el sólido pasa a líquido, por supuesto, y cada vez tengo un líquido más presionado, pero líquido. Y sigue aumentando la presión, y como esta curva se está cada vez separando más, ya sigue como líquido para siempre. Aunque la temperatura sea muy baja, si aumento lo suficiente la presión, el hielo, a temperatura muy baja es hielo, el hielo pasa a líquido. Si aumento la presión, solo le pasa al agua, el hielo pasa a líquido, el hielo pasa a líquido. Y eso es lo que permitió la vida, ¿no? Bendita anomalía del agua, la que permitió la vida en el medio acuático en las glaciaciones. ¿Por qué? Porque aunque la temperatura de la superficie de la Tierra pudiera bajar, yo qué sé, imaginaos, a menos 50 grados centígrados, obviamente el agua a presiones normales a menos 50 grados es sólida, entonces se congeló, ¿no? Pues toda la superficie, pues, del mar, toda la superficie de los ríos, toda la superficie de los lagos. Pero ¿qué sucede conforme te vas sumergiendo en el agua? Pues que el agua, conforme vas bajando en profundidad, cada vez está sometida a una presión mayor, porque ya no es solo la presión atmosférica, sino la cantidad de litros y litros que tiene encima. Cuando bajas suficiente en profundidad, la presión es tan alta que aunque la temperatura sea menos 50 grados, la fase estable es la líquida. En cualquier otra sustancia sería la sólida. Entonces todo el mar se hubiera solidificado. Todos los ríos se hubieran solidificado hasta el fondo. Todos los lagos se hubieran solidificado hasta el fondo. Pero gracias a que el agua, solo el agua, cuando aumenta la presión lo suficiente, la fase más estable ya no es la sólida, sino la líquida, porque es la que ocupa menos, pues el hielo se fundía, es decir, no se podía congelar. El agua de los fondos marinos, el agua de los fondos de los ríos y de los lagos, no se podía congelar si era suficientemente profundo. Y entonces la vida se pudo mantener en esos fondos debido a que eran incongelables. Estaban sometidos a una presión suficiente como para que, aunque la temperatura fuera muy baja, como la presión era tan grande, la fase más estable seguía siendo el agua líquida.
el agua líquida. Cualquier otra sustancia en esas condiciones de alta presión y baja temperatura sería sólido, completamente sólido. Muy bien. Esta peculiaridad del agua, aparte de haber garantizado la vida durante las glaciaciones, por ejemplo, explica también el patinaje sobre hielo, ¿no? ¿Cómo funciona el patinaje sobre hielo? Pues el patinaje sobre hielo, y lo mismo aplica, mutatis mutandi, ¿no? Al esquí, al snowboard y todo esto, ¿no? El patinaje sobre hielo. Bien, todo el peso del patinador cae sobre unas cuchillas. Ya sabéis que la presión es fuerza, en este caso el peso, dividido por área. Claro, una cuchilla apenas tiene área. Entonces, una gran fuerza, un gran peso, entre un área muy pequeña te queda una presión altísima. Presión altísima. ¿Qué quiere decir? Que justo debajo de la cuchilla, la presión que se ejerce sobre el hielo es muy grande. Y en esas condiciones de presión, el hielo se funde. Fijaos en el agua, cuando aumenta la presión, se funde. Cualquier otra sustancia aumenta la presión y se solidifica. El agua aumenta la presión y se funde. Con lo cual, debajo justo de las cuchillas del patinador, el hielo se funde. ¿Y qué es lo que tienes? Una película de agua sobre hielo. ¿Qué hace el agua sobre el hielo? Bueno, pues eso resbala, que es una barbaridad. Y por eso se patina tan a gusto y tan bien sobre hielo, ¿no? Lo mismo pasa con los esquís, con el snowboard y todo lo demás. Muy bien. Y también esta peculiaridad del agua explica, por ejemplo, los aludes, ¿no? Claro, cuando va nevando y nevando y nevando y nevando y nevando sobre las montañas, llega un momento en que la cantidad de nieve es tal que debajo de toda esa capa monumental de nieve, debajo, cuando está soportando todo el peso de esa nieve, la presión es alta. ¿Y qué le sucede al hielo cuando la presión es alta? Que se funde. ¿Qué sucede cuando tienes una masa enorme de hielo sobre una película de agua? Porque hace ¡fum! Y se resbala. Se resbala. Entonces caen cantidades enormes acumuladas de hielo y nieve y producen aludes, ¿no? En las montañas. Luego fijaos que es una peculiaridad del agua. Una anomalía, pues, que nos ha venido francamente bien a los seres vivos, ¿no? Vamos a entrar ahora en la explicación, que lo hemos dejado, ¿no? Hemos dicho, después lo veremos. La explicación del punto crítico, el punto crítico. Fijaos, ya sabéis que este es el diagrama de fases, presión-temperatura del agua, ya lo conocemos. La peculiaridad de que esa línea de equilibrio sólido-líquido está volcada hacia la izquierda. Muy bien. Bueno, si nos vamos a la línea de equilibrio líquido-gas, me está indicando justo las combinaciones de presión y temperatura donde el líquido y el gas conviven en equilibrio. Bien, si voy siguiendo esa línea, muy bien, resulta que llega un punto en que desaparece. Se acaba el equilibrio líquido-gas. Claro, esto es tremendamente peculiar, ¿no? Eso le pasa a todas las sustancias, no solo al agua, o sea, todas tienen punto crítico. Entonces vamos a intentar explicar qué es lo que sucede para que aparezca ese punto y final de esa línea de equilibrio. O sea, podemos seguir esta línea de equilibrio si realizamos el siguiente experimento. En un determinado recipiente, pues, lo llenamos completamente de agua pura, ¿vale? Líquida, ¿vale? Y cerramos, perfecto. Entonces empezamos a calentar. El sistema ya está cerrado, todo el agua está líquida, ¿vale? En cuanto aumento la temperatura, llega un momento, al aumentar la temperatura, por ejemplo, si parto que estaba una atmósfera, llega un momento, sobre todo cuando llega a 100 grados en ese caso, en que empieza a formarse vapor, ¿de acuerdo? Bien, si sigo aumentando la temperatura, ¿qué es lo que sucede? Porque le voy dando calor, es que como no puede salir nada y la caja es rígida, por tanto no hay un pistón que se mueva, ¿qué significa? Que cada vez se va produciendo más vapor, pero como el vapor no puede escapar ni puede levantar la tapa, es un vapor cada vez más comprimido. Siguen estando en equilibrio, el líquido y el vapor, pero cada vez se va elevando la temperatura y se va elevando la presión a la que está ese vapor. Por tanto, estamos siguiendo esta línea. Va aumentando la temperatura y va aumentando la presión, de acuerdo con esta línea de equilibrio. Si sigo aumentando la temperatura en esas condiciones, cada vez se va evaporando más líquido a gas, pero como el volumen prácticamente no cambia, pues cada vez tengo más gas en el mismo volumen. Más gas en el mismo volumen implica una presión cada vez más alta, en equilibrio todavía. Entonces, ¿veis? Voy subiendo en presión y va subiendo la temperatura, iría siguiendo esta línea de equilibrio.
van aumentando los dos, la presión y la temperatura. Hasta que llega un determinado punto, que es el punto crítico, ¿no? En particular en el agua, cuando esa temperatura es 374 grados centígrados. Una vez que llegamos a ese punto, el punto crítico, resulta que si a partir de ahí aumento la temperatura, ¿qué ocurre cuando tengo el líquido y el vapor? Pues que claramente el líquido está abajo y el vapor está arriba. Eso ocurre siempre, que uno tiene un recipiente con agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el vapor es menos denso. Bien, y hay una superficie clara y nítida que separa el líquido del vapor. Si la pared de mi recipiente es transparente, pues veo claramente esa superficie, ¿eh? Donde el agua está dando con la pared, pues veo claramente esa línea, esa superficie que separa el líquido del vapor. Bueno, pues cuando se llega a ese punto, a 374 grados, donde ya la presión es de 218 atmósferas, si aumento más la temperatura, esa superficie que separaba el líquido del vapor desaparece. Y de repente todo ya es una sola cosa. Un único fluido. Y dice, ¿es un líquido? ¿Es un vapor? Esto es como lo de Superman, ¿no? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No. Pues aquí, ¿es un líquido? ¿Es un vapor? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Es un nuevo fluido con propiedades distintas a las del líquido y a las del vapor, con propiedades intermedias. Comparte algunas propiedades con los líquidos y algunas propiedades con el vapor, pero es un fluido con propiedades intermedias entre líquido y vapor que llamamos fluido supercrítico. Fluido supercrítico. Entonces, por ejemplo, ese fluido supercrítico, a presiones y temperaturas mayores que el punto crítico, ese fluido, por ejemplo, difunde con facilidad, como un gas. Un gas difunde muy fácil, ¿no? Por todas partes, se cuela por todas las rendijas, ¿no? Pues el fluido supercrítico también difunde fácil, pero es capaz de disolver sustancias, como el líquido. Un vapor apenas disuelve nada. En cambio, un líquido sí que es capaz de disolver otras sustancias. Bueno, pues el fluido supercrítico difunde como un líquido, como un vapor, como un gas, pero al mismo tiempo es capaz de disolver como un líquido. Y dicen, ¿esto qué es? Pues una cosa intermedia, que se llama fluido supercrítico. Bien, entonces, ¿por qué se acaba la línea de equilibrio? Se acaba la línea de equilibrio porque es que desaparece la interfase. Y si no tengo una fase clara líquido y una fase vapor, sino que ahora tengo un único fluido, sin ninguna superficie de separación, pues entonces no puedo decir que está en equilibrio una fase con otra. Con lo cual se acabó, porque ha desaparecido el líquido y el gas. Se acabó el equilibrio, se acabó. Entonces, termina en esas condiciones, ¿vale? ¿Y por qué de repente desaparece la superficie que separaba el líquido del vapor en esas condiciones? Pues si vamos midiendo en ese proceso en el que en la caja que tenía el agua líquida ha ido subiendo la temperatura, una caja cerrada y rígida, ¿no? Ha ido subiendo la temperatura, entonces cada vez había más vapor, iba aumentando la presión, iba pasando cada vez más líquido a vapor, aumentando la presión, etcétera. Si en cada uno de esos puntos de equilibrio, de todos estos puntos de equilibrio, en cada uno de esos puntos que tengo líquido y vapor, yo voy midiendo la densidad del líquido y la densidad del vapor, ¿vale? Voy midiendo la densidad del líquido y la densidad del vapor en todos esos puntos de equilibrio. Observamos lo siguiente, que la densidad del líquido va cayendo. Esto es temperatura en grados centígrados, esto es 0 grados centígrados, ¿vale? El agua líquida a 0 grados centígrados, su densidad es 1 prácticamente, ¿vale? 0,999, bien, 1, entonces parto de 1 y en ese sistema, conforme vamos calentando y está en equilibrio el líquido y el vapor, ¿vale? Líquido y el vapor, pues la densidad del líquido va cayendo. Y a partir de 100 grados ya sabemos que empieza a formarse vapor y va aumentando la presión. Entonces, observo que a temperaturas ya suficientemente altas, 200, 300 grados, hombre, que se evapora lo suficiente, pero no consigo aumentar el volumen, pues ¿qué es lo que sucede? Que si cada vez tengo más masa de vapor en el mismo volumen, masa partido por volumen es densidad. Si tengo más masa en el mismo volumen, aumenta la densidad, efectivamente. La densidad del gas va aumentando. Y la del líquido va disminuyendo. ¿Por qué? Porque siendo prácticamente el mismo volumen, el del líquido,
sin embargo se va dilatando. Todas las sustancias, conforme aumenta su temperatura, se dilatan, ¿vale? Bien, entonces, conforme se dilata más, pues digamos tengo la misma masa en un volumen mayor, con lo cual la densidad cae. Entonces la densidad del líquido va cayendo y la del gas va aumentando. Fijaos que esto sencillamente estamos aumentando la temperatura de ese agua encerrada en mi caja rígida, aumentando la temperatura. Bueno, pues cuando llego a la temperatura del punto crítico, que es 374 grados, lo que sucede es que la densidad del líquido se iguala a la densidad del gas. Claro, en esas condiciones ya no puedo distinguirlos, porque si tienen la misma densidad se mezclan completamente y ya son una única sustancia, con la misma densidad. Una única sustancia con la misma densidad. Gráficamente, si la temperatura está por debajo de la temperatura crítica, y todas estas temperaturas están por debajo de la crítica, yo veo claramente dos fases, una líquida debajo y una gas arriba, y una superficie claramente que separa una de la otra. Para temperaturas superiores a la temperatura crítica, yo ya no veo ninguna superficie de separación. Veo un único fluido homogéneo que ocupa todo el espacio. Es un fluido supercrítico, que insisto, no tiene ni las propiedades del líquido ni las propiedades del vapor, sino una especie de combinación de propiedades. Conserva algunas del gas y conserva algunas del líquido, ¿no? Ese fluido ya es un único fluido. Han dejado de haber dos fases. Por lo tanto, la línea de equilibrio líquido-vapor se va. Muy bien. Aquí se representaría, ¿vale? Para una sustancia cualquiera, esto es un diagrama presión-temperatura, que es el habitual. Esta es la línea de equilibrio sólido-gas, la línea de equilibrio sólido-líquido, la línea de equilibrio líquido-gas, este es el punto triple y este es el punto crítico. Bien, pues todas las presiones y temperaturas por encima del punto crítico, ¿veis? Para las temperaturas superiores y para las presiones superiores, por tanto, todo este área que está aquí, que tanto la presión como la temperatura son superiores a las críticas, todo este área que está aquí, el fluido que hay ahí le llamamos fluido supercrítico, ¿vale? Ya cuando nos situamos, por ejemplo, a temperaturas inferiores a la crítica, aunque la presión sea alta, ¿vale? Pues se comporta bastante como líquido. Y en toda este área de aquí, aunque la temperatura sea superior a la crítica, fijaos que la temperatura crítica caería por aquí. Luego todo este área está temperatura por encima de la crítica. Pero la presión en este área está por debajo de la crítica. Esta sería la presión crítica y todo este área está debajo. Esto está debajo de la presión crítica. Pues todo este área ya se comporta bastante como gas. Aunque la temperatura sea superior a la crítica, la presión es suficientemente baja. Y se parece bastante al gas, aquí se parece bastante al líquido. Pero si tanto la presión como la temperatura son superiores a la crítica, eso es un fluido que llamamos fluido supercrítico. A la temperatura y presión del punto crítico, que es una presión y temperatura determinadas, se le conoce así, presión y temperatura críticas. Y son magnitudes físico-químicas que caracterizan a la sustancia. Igual que una sustancia, pues no sé, tiene un índice de refracción o tiene una densidad, bueno, pues cada sustancia tiene un valor de presión y temperatura crítica, el suyo. El suyo es una característica propia de esa sustancia. Para el agua, fijaos que esa densidad que hemos puesto aquí justo cuando se iguala a la del líquido y la del gas es 0,348 gramos por centímetro cúbico. Es una densidad mucho más grande que la que corresponde a un gas, pero bastante más pequeña que la que corresponde al agua líquida, que el agua líquida a 0 grados es 1 gramo centímetro cúbico, ¿vale? Es una especie de densidad intermedia. Aquí se muestra otro ejemplo, pero además con fotos, ¿no? En esta ocasión es el etano. El etano es una sustancia, ¿no? Pues aquí dentro, si os fijáis, se aprecia aquí dentro de este tubo, en esta parte transparente, ¿no? Que está cerrada. Pues en la parte de abajo hay líquido, aquí se ve la superficie que separa el líquido que está aquí abajo del vapor, ¿vale? Bien, eso es un etano subcrítico, es decir, cuando puedo distinguir una fase líquida y una fase vapor, por tanto están en equilibrio a esa presión y esa temperatura.
Cuando sigo aumentando la temperatura, llego a la temperatura crítica y sigo aumentando la presión, si están en equilibrio, hasta la presión del punto crítico, observamos eso en el etano. A veces, cuando se alcanza el punto crítico, justo el punto crítico, el sistema se vuelve opalescente, es decir, deja de ser transparente. Es una especie de fluido, pero opalescente, ¿vale? Ese es justo en el punto crítico. ¿Es un líquido, es un vapor? No sabemos decir, ¿vale? Y desde luego ha desaparecido la superficie que separaba el líquido de vapor, ¿vale? Ese es el punto crítico. En cuanto subimos un poquito la temperatura, se aclara y lo que aparece es un único fluido. Ahí, eso ya en condiciones supercríticas, ¿vale? Supercrítico, es un único fluido, vuelve a ser transparente, pero que ni tiene la densidad de un líquido ni la densidad de un gas, que difunde igual de fácil que un gas, pero es capaz de disolver como si fuera un líquido. Es un fluido diferente que llamamos fluido supercrítico. Bueno, pues una vez que hemos visto esto del punto crítico, podemos ver esta figura que tenemos aquí. Fijaos, partimos del punto D, ¿vale? Esta línea podría ser de cualquier sustancia, incluida el agua, ¿eh? Ya hemos visto que el agua solo se diferencia en la línea de aquí. Esta podría ser de cualquier sustancia. Muy bien. Entonces, si yo parto de este punto a esta presión y esta temperatura, ese punto cae en la zona de gas. Luego va a estar, esa sustancia pura va a estar como puro gas. Si a partir de ese momento yo voy disminuyendo la temperatura, llega un momento, cuando alcanza la línea de equilibrio, en que el gas se pone en equilibrio con el líquido. Y si sigo quitándole calor, sigo enfriando, lo que sucede no es que caiga la temperatura se mantiene constante, sino que cada vez más gas pasa a líquido. Cuando todo el gas ha pasado a líquido, entonces ya sí, ese líquido se puede seguir enfriando y llegaría hasta este punto. Este punto de aquí cae en la zona del líquido, luego a esa presión y esa temperatura, la sustancia subsiste como puro líquido. Es decir, en ese punto, en esas condiciones de presión y temperatura, el potencial químico menor, más pequeño de esa sustancia es como líquido, y por eso es estable como líquido. Bien, perfecto. Bueno, pues hemos pasado de este punto a este punto, disminuyendo la temperatura, a través de la línea de equilibrio. Entonces, cuando atraviesa la línea de equilibrio, se ve lo que hemos visto. Soy capaz de diferenciar claramente una fase líquida y una fase vapor, una fase gas, separadas por una superficie. Cada vez que yo atravieso la línea de equilibrio, veo la interfase. ¿Sería posible llegar de este punto a este punto sin que el sistema se separara en dos fases? Pues sí se puede. ¿Cómo se hace? Pues rodeando el punto crítico. Fijaos aquí, si partiendo de este punto, a esa presión y esa temperatura que está como gas, yo aumento la temperatura por encima de la temperatura crítica, veis que aquí está el punto crítico, esta sería la temperatura crítica, ¿vale? Por aquí. Bien, si yo aumento la temperatura por encima de la temperatura crítica, pues sigue siendo un gas, ¿vale? A partir de esa temperatura superior a la crítica, lo que hago es subir la presión. Claro, ya conforme voy subiendo la presión, ya, por ejemplo, este punto ya sería un fluido supercrítico. Estaría, tanto su presión como su temperatura serían superiores a la presión y la temperatura del punto crítico, ¿vale? Pero esto sigue siendo un único fluido que pasa de gas a fluido supercrítico de un modo homogéneo. Es decir, cada vez tengo un gas que cada vez es más denso, más denso, más denso, más denso, más denso. Pero homogéneo. Llega un punto en que es un gas tan denso que no es un gas, es un fluido supercrítico, ¿vale? Pero como de alguna manera se ha ido densificando, haciendo cada vez más denso de un modo homogéneo, pues yo veo un único fluido. Al principio muy poco denso y al final con una densidad bastante apreciable. Bien, y cuando llego a una presión superior a la crítica, esta es la presión crítica, luego esto es una presión superior, pues ahora ese fluido supercrítico que está a esta presión y a esta temperatura, lo voy enfriando. Conforme voy enfriando el fluido supercrítico, ¿qué es lo que observo? Pues que ese fluido se va haciendo cada vez más denso, más denso, más denso que antes, ¿eh? Va aumentando la densidad, hasta que llega un momento en que ya tiene densidades propias de un líquido. Pero en el proceso, como esa densificación ocurrió de modo homogéneo en todo el espacio,
pues en todo momento es un fluido, un único fluido, cada vez más denso. No aparece ninguna interfase, no aparece una parte mucho más densa y otra parte muy poco densa, ¿no? No se separa en dos fases. Sigue siendo un único fluido, lo único que ocurre es que cada vez más denso, más denso, más denso, más denso, y cuando ya consigo estar en estas condiciones a presiones superiores a la crítica, pero a temperaturas por debajo de la crítica, pues ya a partir de ahí ese líquido voy disminuyendo su presión hasta llegar a este punto. Entonces aquí tengo un líquido muy comprimido y lo único que va disminuyendo es la presión a la que está sometida ese líquido hasta que llega aquí. Entonces fijaos que he pasado de un vapor cada vez más denso, más denso, más denso, más denso, hasta que ya es líquido, un líquido hasta este punto. Como se ha hecho todo de modo homogéneo, en todo momento yo veía solo un único fluido. Y va variando la densidad, pero ahora la misma sustancia y va variando de modo homogéneo en todo el espacio su densidad. Y he conseguido pasar de un gas a un líquido sin que se hayan separado en dos fases. Eso se hace rodeando, como veis ahí, el punto crítico. Bien, viéndolo tridimensionalmente, en este caso, por ejemplo, esta superficie es puro gas, esta superficie es puro líquido. En esta superficie es cuando conviven en equilibrio el líquido y el gas. Bien, desde este punto yo puedo ir aumentando la presión, el gas llega un momento en que se condensa, hasta que es todo líquido y sigo aumentando la presión hasta llegar a este punto. En todos los puntos que hay aquí en medio, ya sabemos que observaría una interfase. ¿Por qué? Porque he cruzado la línea de equilibrio. Entonces van a convivir en equilibrio una fase muy condensada, la líquida, y una fase muy poco condensada, el vapor. Y una superficie claramente que las separa. Bien, puedo llegar del mismo punto A al mismo punto B sin que esto suceda. Es decir, como un único fluido muy poco denso que se va haciendo cada vez más denso, pero sin separarse en dos. ¿Y eso cómo lo hago? Pues rodeando, este es el punto crítico, rodeando el punto crítico hasta llegar a este punto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Para qué sirve un fluido supercrítico? Uno puede decir, ¿para qué estamos viendo el fluido supercrítico? Bueno, pues el fluido supercrítico tiene bastante utilidad en varios procesos que involucran alimentos. En particular, el fluido supercrítico del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque es muy fácil de conseguir, ¿vale? 300 Kelvin es temperatura ambiente, ¿vale? 298 Kelvin es temperatura ambiente, 15 grados, y una presión en bares de 72, pues no es una presión excesiva, se puede conseguir con facilidad. Entonces, el CO2 se puede con mucha facilidad práctica, se puede llevar a condiciones de fluido supercrítico. Bien, ¿qué ventajas tiene eso? Pues mira, por ejemplo, en el tratamiento de alimentos, por ejemplo, para descafeinar. Si tú en un recipiente tienes los granos de café y en ese recipiente introduces en las condiciones adecuadas CO2 supercrítico, que insisto, la temperatura es la normal, sencillamente hay que aumentar la presión, pues ese fluido en contacto con los granos de café, difunde por todas partes como si fuera un gas, pero disuelve, tiene las propiedades de disolver como si fuera un líquido. Entonces, disuelve la cafeína. Y en función del tiempo que tú lo dejes, pues disuelve más o menos cafeína, si lo quieres más o menos descafeinado. Bien. Una vez que ha extraído, sencillamente por disolución, disuelve la cafeína, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Retiras el fluido supercrítico, ¿vale?, a otra cámara, y a partir de ese momento ya abres a presión atmosférica. ¿Qué le pasa al CO2 a presión atmosférica? Pues el CO2 a presión atmosférica es gas. Con lo cual, todo el CO2 que haya podido quedar con los granos de café, en cuanto lo pones a presión atmosférica, se va como gas. Con lo cual, los granos de café quedan absolutamente incontaminados, no tienen nada de residuos. He conseguido descafeinarlos, pero sin mezclarlo con disolventes orgánicos peligrosos. Bien, descafeinado sin toxicidad de ningún tipo. En la otra cámara, en la que estaba el CO2 fluido supercrítico, con la cafeína disuelta, una vez que lo pongo a presión atmosférica, pues el CO2 pasa a gas y la cafeína se deposita. Y ese CO2,
gas lo puedo volver a reutilizar para volver a hacer nuevas extracciones. Con lo cual, los fluidos supercríticos tienen su aplicación en la industria alimentaria y cuando quieres disolver, sobre todo en alimentos, quieres extraer sustancias sin necesidad de tener que emplear disolventes orgánicos, ¿no? Que pues, sobre todo si van a ser alimentos, pues siempre quedan residuos o partes que pues, pueden ser contaminantes o tóxicas para el ser humano, ¿no? Vamos a ver, una vez que hemos entendido bien esto del punto crítico, vamos a volver a los diagramas, presión, temperatura, y vamos a ver por qué a esta temperatura o a esta temperatura justo es cuando se produce el equilibrio. Sabemos que si se establece el equilibrio entre fases, es que se ha igualado el potencial químico del líquido y del gas, en este caso, o del sólido y el líquido, en este caso. Bien, se ha igualado. ¿Pero qué quiere decir? Que, por ejemplo, para una presión constante, imaginaos P2, pues para esta presión que no cambia, para todas estas temperaturas por debajo de este punto, presión y temperatura por debajo de este punto, permanece como sólido. ¿Qué quiere decir? Que en todas esas condiciones de presión y temperatura, el potencial químico menor es el del sólido. Por eso está como sólido. Cuando llega a este punto, se iguala. Entonces el potencial químico del sólido ha tenido que ir cambiando. Y el del líquido también, hasta que se igualan. Y por encima, a la misma presión, a temperaturas superiores, ya en estas condiciones de presión y temperatura, el potencial químico menor es el del líquido. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un punto en que se iguala con el del gas. Luego, en todo este proceso a presión constante, conforme ha ido variando la temperatura, el potencial químico del líquido ha tenido que ir cambiando. Y el del gas también, hasta que en este punto se iguala. Entonces vamos a ver cómo varía el potencial químico a presión constante con la temperatura. Y eso es muy fácil de ver. Fijaos, en el tema anterior vimos que cualquier propiedad de un sistema se puede expresar como una suma de las propiedades molares parciales multiplicado por el número de moles. Si es la energía libre del sistema, pues sería el número de moles de la especie 1 por la energía libre molar parcial de la especie 1, más el número de moles de la especie 2 por la energía libre molar parcial de la especie 2, más y así con todas las especies que haya. Eso es en general. ¿Qué sucede para una sustancia pura? Y esto es una sustancia pura. Estamos estudiando sustancias puras, sin mezclar. Pues en una sustancia pura esta suma se reduciría a un único componente, es decir, la energía libre total sería el número de moles de la especie 1, que es la única que hay, por la energía libre molar parcial de esa especie. Bien, fijaos que puedo despejar la energía libre molar parcial. N1 pasaría dividiendo. Bien. Justamente a la energía libre molar parcial es a la que le dimos el nombre de potencial químico. El potencial químico de la especie 1 no es otra cosa que su energía libre molar parcial, por definición. Luego el potencial químico de la especie 1, ¿qué es? La energía libre molar parcial de la especie 1. Pero en una sustancia pura eso es lo mismo que la energía libre total partido el número de moles de la especie 1. Pero como solo está la especie 1, pues el número de moles de la especie 1 es el número de moles totales. Y por tanto la energía libre total entre el número de moles totales, ¿qué es? Sencillamente la energía libre molar. La energía libre molar. Es decir, la energía libre total del sistema por mol. La energía libre molar total por cada mol. Perfecto. Así que fijaos que para una especie pura el potencial químico coincide con la energía libre molar. Con la energía libre molar, no solo con la energía libre molar parcial. Como es una especie pura, la energía libre molar parcial es lo mismo que la energía libre molar. La energía libre molar. Perfecto. Bueno, pues eso nos va a permitir usar ecuaciones que ya conocemos. Por ejemplo, estamos considerando a presión constante y cómo varía el potencial químico con la temperatura a presión constante. Eso es lo que queremos saber. En una sustancia pura ya hemos visto que el potencial químico es lo mismo que la energía libre molar. Luego, la variación del potencial químico con T a una presión constante es lo mismo que la variación, en vez de mu, de la energía libre molar con T a presión constante. Y esto sabemos lo que vale. Os lo dije en su momento, recordar esta expresión que la usaremos más adelante. ¿Cómo varía la energía libre molar
de un sistema cerrado, y esto es un sistema cerrado porque ni entra ni sale materia, ¿cómo es la variación de la energía libre molar con la temperatura a presión constante? Pues sabemos que eso es igual a menos la entropía molar. Lo sabemos, lo dijimos en su momento. Luego, ¿cómo varía el potencial químico con la temperatura a presión constante? Justo lo que nos estamos preguntando aquí. ¿Cómo varía el potencial químico con la temperatura a presión constante? Pues varía como menos la entropía. Menos la entropía. Ahora bien, la entropía siempre tiene un valor positivo. Como tiene un signo menos delante, pues algo positivo con un menos delante se vuelve negativo. ¿Qué quiere decir? Que la variación del potencial químico con T es negativo. Es decir, el potencial químico va cayendo con la temperatura. Si aumenta la temperatura, disminuye el potencial químico. ¿Vale? Si aumenta la temperatura, disminuye el potencial químico. Tiene una pendiente negativa. Bien, bien. ¿Y cómo de grande será esa pendiente de la disminución del potencial químico en la temperatura? Pues depende de lo grande que sea la entropía. Y yo os pregunto, la entropía sabemos que tiene una cierta relación con el desorden, ¿no? Bien, entonces intuitivamente, ¿qué os dice? ¿Qué os dice la intuición? ¿Quién tiene más entropía? ¿Un gas, un líquido o un sólido? Pues evidentemente lo sabemos, ¿no? El gas tendrá bastante más entropía que el líquido y el líquido bastante más entropía que el sólido. ¿Por qué? Porque el sólido siempre está ordenado. Los átomos y las moléculas ocupan posiciones fijas en una estructura, en una red cristalina. Eso está tremendamente ordenado. Luego la entropía del sólido es la más baja, ¿vale? La entropía es la más baja. Como la entropía es la pendiente, pues los sólidos son los que tienen una pendiente más pequeña. Bien. El gas, en cambio, es el que está más desordenado. ¿Por qué? Porque es que hay pocas moléculas en un volumen muy grande. Entonces el caos es tremendo. Mientras que en el líquido, como está más condensado, sí, hay las mismas moléculas, pero ocupan un volumen menor. Las posibilidades de posición son menores. Por tanto, el desorden es menor, la entropía es menor. Ahora bien, en el líquido la entropía es mayor que en el sólido, porque en el sólido las moléculas no se mueven de su sitio y en un líquido sí que están variando su posición constantemente y mezclándose unas con otras. Bien. Así que por intuición lo sabemos y en la práctica se comprueba que la entropía de un gas es mayor que la de un líquido, mayor que la de un sólido. Es decir, la entropía de un gas, que es la más grande, es la mayor pendiente. ¿Vale? Después está la del líquido, que tiene una pendiente un poco menor, porque es una entropía un poco menor, y la del sólido, que es la menor de las pendientes, porque su entropía es la más pequeña. Cuando esto lo representamos gráficamente, obtenemos esto. Fijaos, ahora estoy representando el potencial químico frente a la temperatura, a presión constante. Por ejemplo, a P2. Por ejemplo, a P2. Bien. Entonces, fijaos, a temperaturas suficientemente bajas, ya lo sabemos, va a estar como sólido. Esta línea verde representa el potencial químico de esa sustancia, cuando está como sólido, ¿vale? A esta presión, ¿vale? Conforme varía la temperatura. Bueno, pues conforme va variando la temperatura, ya sabemos que la pendiente es negativa, pero como es un sólido, la entropía es pequeñita, con lo cual va disminuyendo, pero disminuye poco. ¿Veis? Tiene una pendiente chiquitita. Va bajando, pero poquito a poco. En cambio, el agua, esta línea azul, representa el potencial químico de esa sustancia cuando está líquida. El potencial químico cuando está líquido, a estas temperaturas inferiores, ¿vale? A estas temperaturas de aquí, en este rango, antes de que se alcance el equilibrio, el potencial químico del líquido es mayor que el del sólido. Ya hemos dicho que espontáneamente los sistemas cambian de fase cuando pueden disminuir su potencial químico. Entonces, en este rango de temperaturas, para la presión a la que estamos, en este rango de temperaturas, el potencial químico del sólido, en este rango, es menor que el del líquido. Por eso está como puro sólido. Pero claro, aunque los dos están disminuyendo con la temperatura, el líquido disminuye más rápido. ¿Por qué? Porque su entropía es mayor, por tanto su pendiente es más grande. Entonces los dos disminuyen, pero el líquido disminuye más rápido. ¿Eso qué hace? Que se crucen. Claro, justo en ese punto, el potencial químico del sólido se ha igualado al potencial químico del líquido. Es justo el punto de equilibrio sólido-líquido. Por lo tanto, esa temperatura es justo la temperatura de fusión.
Es decir, es este punto. En todo este proceso que ha ido pasando, estaba como sólido, puro sólido, ¿por qué? Porque el potencial químico es menor. ¿Ha ido disminuyendo el potencial químico del sólido? Sí. Y el del líquido también, pero más rápido, con lo cual cuando llega justo a esta presión, justo a esa temperatura, es cuando se cruzan y se igualan los potenciales químicos. A partir de ese momento, para temperaturas superiores, el potencial químico del líquido ya es menor que el del sólido. Los dos siguen disminuyendo, pero claro, ya el potencial, por ejemplo, a esta temperatura, el potencial del sólido es mayor que el del líquido. Así que el sistema evoluciona espontáneamente al potencial químico menor, que para esa presión, en este rango de temperaturas, es el del líquido. Así que a esta temperatura está como puro líquido. Bien, va disminuyendo, pero no perdamos de vista el gas. El gas es el que disminuye más rápido, tiene una pendiente tremenda. Entonces, aunque a temperaturas muy bajas su potencial químico es muy alto, y por eso a temperaturas muy bajas nunca está el gas, ¿vale? Pero conforme aumenta la temperatura a una presión constante, el potencial químico va cayendo en picado. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en que esta línea representa el potencial químico del gas, llega un momento en que el potencial químico disminuye tanto que se iguala, alcanza el potencial químico del líquido y se igualan. En ese momento, justo a esa temperatura, están en equilibrio el líquido y el vapor, el líquido y el gas. Sería este punto de aquí. ¿Qué ha pasado en todo este tramo? Pues que sí, el potencial químico del líquido va cayendo, pero el del gas ha caído más rápido. Y justo cuando llega a este punto se han cruzado. Y el potencial químico del gas se ha igualado al potencial químico del líquido. A partir de ese momento, para temperaturas superiores, ya el potencial químico del gas es menor que el del líquido y el del líquido menor que el del sólido. El sistema evoluciona espontáneamente al potencial químico más pequeño. En este caso, para este rango de temperatura a esa presión, el potencial químico más pequeño es el del gas. Entonces ya está como puro gas. ¿Veis? Entonces eso explica por qué por debajo de una cierta temperatura es puro sólido, entre una temperatura y otra es puro líquido y entre esa temperatura y la siguiente es puro gas. En cada uno de esos contextos, ¿quién manda? El potencial químico más pequeño, el menor. Si puede disminuir su potencial químico, el sistema va a disminuir su potencial químico, ¿eh? Va a cambiar de fase para disminuir su potencial químico. Muy bien. ¿Qué sucede en el punto triple? Que es un punto como muy particular, ¿no? Pues en el punto triple conviven en equilibrio los tres. Entonces, ¿eso cómo es posible? Bueno, pues resulta que justo a esa presión, esto es puro sólido, porque todo esto es sólido, llega a ese punto y solo en ese punto conviven sólido, líquido y gas, y si sigue aumentando la temperatura ya es puro gas, puro gas, puro gas. ¿Vale? Si lo representamos gráficamente sería eso que tenéis ahí. A la presión del punto triple, por debajo de la temperatura del punto triple, resulta que el potencial químico más pequeño, ¿veis? Este es el del líquido y este es el del gas, el potencial, y este es el del sólido, el potencial químico más pequeño es el del sólido. Por eso está como puro sólido. Pero tanto el del líquido como el del gas van bajando. Y justo a la presión del punto triple sucede que las tres líneas se cortan en el mismo punto. ¿Veis? De tal manera que, efectivamente, en ese punto y solo en ese punto el potencial químico del líquido, del sólido y del gas son iguales, eso conviven en equilibrio, pero ya a temperaturas superiores al punto triple ya el potencial químico del gas es más pequeño, con lo cual sobrevive solo como gas. ¿Veis? Es la peculiaridad del punto triple. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa a presiones muy bajas, donde paso directamente de sólido a gas? Pues a presiones muy bajas lo que sucede es que esta línea del líquido caería más arriba. También disminuye, pero más arriba. Con lo cual se cortan solo la del sólido y el gas, y la del líquido está siempre por encima de ambas. Entonces solo observo un punto de equilibrio que sería el punto de sublimación sólido-gas. ¿Veis? Al final esto no es más que una representación de lo que va ocurriendo con el potencial químico, que va cambiando en función de la presión y la temperatura. Y en cualquier condición, el que tenga menor potencial químico es el que gana, es el estable, el que permanece. Bien, aquí tenéis datos experimentales del punto triple para distintas sustancias, por ejemplo, para el helio, para el hidrógeno, el deuterio, el neón, el nitrógeno, oxígeno, etc. Temperatura en Kelvin y presión en torr, ¿vale?
Pero veis que siendo sustancias diferentes, pues todos tienen su punto triple. Todos tienen su punto triple. Esto sería un reflejo de una sustancia normal, línea de equilibrio sólido-vapor, línea de equilibrio líquido-vapor, línea de equilibrio sólido-líquido y punto crítico con esta pendiente hacia la derecha, y este sería el caso particular del agua, donde está inclinado hacia la izquierda. Por último, dentro de estos diagramas de fase, vamos a ver los diagramas de fase de algunas sustancias concretas, ¿no? El del agua ya lo conocemos, ¿vale? Su punto triple, el punto crítico expresado en Kelvin la temperatura, sólido, líquido, vapor, punto triple. Bien, el B hace referencia al dióxido de carbono, que también lo conocemos ya, ¿vale? Tanto su punto crítico como el punto triple. El C, que es este de aquí, hace referencia al azufre, una especie pura, el azufre. Bien, pues fijaos que en función de la temperatura y la presión tenemos líquido, como siempre, vapor, como siempre, pero en la parte de los sólidos está dividida en dos partes. ¿Por qué? Porque el azufre, cuando se vuelve sólido, puede cristalizar siguiendo dos órdenes diferentes. Un orden, digamos, monoclínico, una simetría, ¿no?, monoclínica, o una simetría rómbica. Y cada una es más estable en función de los rangos de presión y temperatura. Entonces, fijaos que aquí también aparece punto triple, aquí y aquí. Este diagrama tiene dos puntos triples, pero no hay ningún punto cuádruple. Fijaos que una sustancia pura, un único componente, cuando ya hay tres fases en equilibrio, los grados de libertad son 0. Si hubiera una cuarta fase en equilibrio, implicaría que los grados de libertad son -1, lo cual no tiene sentido. Porque grados de libertad o tienes o no tienes grados de libertad, pero no existen grados de libertad negativos. Luego, para una sustancia pura, como mucho, pueden existir solo tres fases en equilibrio. A partir de ahí ya me he quedado sin grados de libertad. Bien, por eso lo máximo que aparecen son puntos triples, tres fases en equilibrio. Aquí, este punto triple, pues convive en equilibrio el sólido monoclínico con el líquido y con el vapor. Y en este punto triple convive en equilibrio el rómbico con el monoclínico y con el vapor. ¿Veis? Solo tres fases como mucho. Bien. Fijaos en el diagrama E. Fijaos que ya la escala cambia mucho, porque estamos hablando de kilobares, o sea, estos 600 kilobares son 600.000 bares, o sea, son presiones brutales. Y las temperaturas estamos hablando de miles de grados Kelvin. Bien, pero se puede estudiar. Es difícil, sobre todo tan altas temperaturas y presiones, pero se puede hacer. Entonces, fijaos el diagrama de equilibrio. En esta zona de presiones y temperaturas, el carbono, que es el elemento, que es la sustancia, el carbono, está líquido. En este rango de aquí, de presiones y temperaturas, está como diamante. Nos interesa, diamante, esto tiene un precio significativo. Bien, y ya a presiones más bajas y temperaturas, está como sólido, como grafito. Perfecto, entonces lo que quiero que veáis aquí también es que hay líneas de equilibrio en tres fases, por ejemplo, líquido-diamante, diamante-grafito, ¿vale? O grafito-líquido, y que también aparece aquí un punto triple. Este punto triple, como máximo, ya hemos dicho, una sustancia pura como máximo, tres fases, porque si no me quedo ya sin grados de libertad. Ese punto triple es el punto en el que conviven en equilibrio tres fases, en este caso el diamante, el grafito y el carbono líquido, ese punto triple, ¿vale? Quiero que veáis dentro del agua, en el apartado D, fijaos si aumentan mucho la presión en bares, 6.000 bares, 4.000 bares, temperaturas habituales, ¿no?, por debajo de 0 grados, pero aumentando mucho la presión. Pues en estas condiciones, ¿vale?, se forma hielo, pero con distintos órdenes, con distintas simetrías. O sea, se siguen uniendo moléculas de agua por puentes de hidrógeno, pero formando geometrías distintas. Entonces, como la geometría es diferente, es una fase distinta. Entonces, fijaos que hay un hielo llamado hielo 6, hielo 5, hielo 2, hielo 3, y lo que quiero que veáis es que jamás aparece un punto cuádruple. Es imposible una sustancia pura. Como mucho, puntos triples. Por ejemplo, ahí, un punto triple.
¿Qué tres fases están en equilibrio en ese punto triple? Pues el hielo 5, el hielo 3 y el agua líquida. Y en este punto triple de aquí, pues el hielo 3, el hielo normal y el agua líquida. Y en este punto triple de aquí, pues el hielo 5, el hielo 3 y el hielo 2. ¿Veis? Nunca puede superar un punto triple, porque es una sustancia pura. Es imposible, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos toda la parte de diagramas de fase de especies puras, de sustancias puras, ¿vale? Es importante saber leerlos e interpretarlos.